La medida adoptada por el gobierno, ¿crees que dará resultado en términos de efectividad, al menos por este año, por este 2009, este ajuste que se les pide a los comerciantes? Muy lamentablemente, mi querido Francisco, y no solamente porque este sea un tema, porque además no es el único tema tratado, ¿no es cierto? No es solamente importaciones. Sí. Muy lamentablemente no es una medida suficiente para poder contrarrestar las gravísimas consecuencias de la crisis que tenemos y que estamos afrontando ya en el 2009. A ver, olvidémonos de quiénes son los causantes de la crisis. Nosotros mantenemos que han sido 2 años de decisiones equivocadas. Ese también es un criterio que puede ser debatible. Olvidémonos de eso. Pero aceptemos que vivimos en un momento de crisis. Y en este momento de crisis las decisiones que se deben tomar son decisiones que permitan solventar el tamaño o que permitan solventar el tamaño de la crisis que se nos viene y cómo dimensionamos la crisis a través del monto de déficit que se calcula para el próximo año. Entonces, se calcula que habrían aproximadamente $5.000 millones de déficit. Ya no tanto. Para el Si se adoptan las medidas, se bajaría a 1.500 millones. Por eso digo. Y ellos hablan del 3%. Se pensaría que hay 5.000 millones. Entonces, ¿cómo logramos financiar los $5.000 millones para que no entre yo diría, pues simplemente ya pues en su último ciclo de vida, la dolarización, ¿no? ¿Cómo hacemos para obtener esos recursos? ¿A través de la limitación de las importaciones únicamente? No. A través del fortalecimiento de las exportaciones, mi querido Francisco. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se fortalecen las exportaciones? Dando seguridad jurídica, atrayendo inversionistas que aún en momentos de crisis pueden venir a invertir en productos y en proyectos que son importantes y que son rentables. ¿Y tú crees que este momento no es del Ecuador para ese tipo de condiciones y garantías? A ver, las exportaciones no tradicionales, las exportaciones no petroleras, sí, lamentablemente están y van a tener un año muy complicado por la recesión mundial. Pero solamente en Estados Unidos. No, en todo el mundo. ¿Qué tal si nos abrimos? Y tú le decías ayer, sí, y me gustó esa parte, que tú decías, ábrase al mercado. También díganles a los empresarios exportadores, ábrase a otros mercados. Rusia, China, India, Tailandia, Irán, Europa. Son mercados que podrían recibirnos. Querido Francisco, sin duda alguna, y si nos reciben en buena hora, y que nos reciban, iremos con los brazos abiertos. ¿Están en condición de recibirnos? Eso es por saber. No están en condición de recibirnos. Solamente es por saber. Mi querido Francisco, la crisis mundial afecta a todos los mercados. Estoy de acuerdo. Y principalmente a mercados como el iraní. Mira, la economía iraní depende en el 80% del petróleo. Si es que tú tomas tu computadora en este momento, entras a Wikipedia y ves cómo califican a la economía iraní, dicen, es una economía precaria, que depende del petróleo. Por lo tanto, es una de las economías más afectadas en el planeta. Si es que hablamos de la economía china, a China le compramos, no le vendemos. Si es que hablamos de la economía rusa, la economía rusa vive del petróleo y del gas, que son los dos rubros que ahora están en crisis en el mundo. Y de paso están en conflicto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se está sobreponiendo? Una tesis política con una tesis económica técnica. Y eso no se debe hacer. Bueno, de eso lo va a analizar en los próximos minutos el doctor Rodrigo Borja, dicho sea de paso. Te cuento Estupendo. sobre el tema del análisis. Oye, bueno, ya dentro de lo anecdótico, ¿qué tal el cruce con el presidente? Vi que se hicieron de a buenas o no se habían peleado. Bueno, nunca hemos estado de malas. Sí, eso estuvo muy bueno. Nunca hemos estado de malas porque no hemos hablado. Hace 2 años que yo no le veía al presidente de la República, se le había visto en algunos actos públicos simplemente, pero no había tenido la oportunidad de hablar con él. Mira, cuando las cosas se dicen de frente y cuando las cosas se dicen con la única intención en el bienestar de nuestro país, yo creo que se parte de que las conclusiones tienen que ser positivas. Y vemos resultados. Sin duda. Entonces yo le escuché al presidente luego de haberle escuchado cerca de 1 hora y media en la que él expuso estos 4 puntos que tú has mencionado, y además, pues, como se le queda lo del profesor universitario, la clase magistral de economía que dio, con la cual yo no estoy de acuerdo. Esa es una clase con la cual yo no estoy de acuerdo. Hay diferentes posiciones. Luego de haberle escuchado, lógicamente yo, de manera muy respetuosa, le refuté en todos los puntos. Oye, eso no es el debate, ¿no? Espero que no. No, eso no es el debate. Exacto. Espero que no, porque yo no tuve la posibilidad de tener la réplica a lo que él dijo. Claro, no, porque además quedaron el presidente como Sin tú duda. en debatir.
A ver, yo nuevamente... Estamos esperando el debate. Yo nuevamente... De paso, ofrezco Ecuador inmediato como terreno para el debate. Qué maravilla poder hacerlo acá, porque así sería un debate escuchado en todo el mundo, mi querido Francisco. Un debate concebido como un intercambio de ideas siempre será saludable. Yo estoy los 365 días del año, las 24 horas del día, a las órdenes del presidente de la República para compartir un debate, para compartir un foro, siempre sin poner ninguna condición, concebido como un intercambio de ideas. Y qué mejor que de esas ideas salga algo positivo. ¿Qué mejor que de esas ideas salga algo positivo? No más que no sea correr tú o hacer el bicicleta. O los dos. A lo mejor te gana en bicicleta, pero tú le ganas corriendo. Sí, sería bueno que él corra y sería bueno que yo vuelva a montar bicicleta. Pero lo más importante, ojalá nos olvidemos y ojalá él haga algo que ha predicado mucho, de la vieja forma de no hacer política, de mantener las relaciones. La confrontación, las generalizaciones, los ataques, las descalificaciones. Esto lo dije al presidente ayer. Sí, hay que olvidarse de eso. Hay que pensar en que tenemos el reto de inaugurar un nuevo Ecuador y que ese nuevo Ecuador tiene que ser inaugurado por personas que tenemos una solamente en nuestra vida. Que a este país le vaya mejor de lo que le ha ido, porque penosamente le ha ido muy mal. Y le ha ido muy mal, sobre todo, a quienes, por supuesto, tienen menos recursos o a las clases menos pudientes. A ellos, la pobreza es lo que nos duele, mi querido Francisco. Pues sí. Nos duele muchísimo ver la tristeza, la pobreza de la mayoría de ecuatorianos. Y por ello no dejaremos nunca jamás de expresar nuestras opiniones porque salen de nuestro corazón, de nuestra mente y de la buena intención de poder tener un Ecuador mejor. Yo sí me alegro de la forma como empezaron el año porque ese tipo de intercambio fue extremadamente positivo. Ojalá, insisto, ahora les están pidiendo un sacrificio a los comerciantes. Veamos cómo lo recibe el país. Luego lo otro. Sí me agrada verles discutiendo, debatiendo. Sí me encanta. Así debe llevarse el nivel político en este país. Con racionalidad, pero con discusión. Sin imposiciones. Blasco, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias, mi querido. Esta es tu casa y siempre estás bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos.